Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten a Torah, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu instrucción, tu Torah de verdad. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Vamos a abrir a Jim hoy el capítulo 24 del libro de Génesis, Bereshit, en hebreo, y vamos a compartir este capítulo que nos trae la bendita Torá, y de esta manera también poder tomar nota en nuestro estudio sistemático del libro de Génesis. Primeramente vamos a dar lectura en el capítulo 24 y luego vamos a ir tomando nota. ¿Qué le parece? Dice así la Escritura: y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Yahweh, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este asunto. Y el criado tomó 10 camellos, de los camellos de su señor, y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nahor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Ribcá, que había nacido a Betuel, hijo de Milcá, esposa de Nahor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Yahweh había prosperado o no su viaje. Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes para sus manos, que pesaban 10 siclos de oro. Y dijo: ¿de quién eres, hija? Te ruego me digas: ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milcá, el cual ella dio a luz a Nahor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje
y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Yahweh. Y dijo: bendito sea Yahweh, Elohim de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi mano, guiándome Yahweh en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Ribca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y sucedió que cuando él vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Ribca, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que él estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Yahweh, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Yahweh ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sará, la esposa de mi amo, en su vejez dio a luz un hijo a mi señor, a quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás esposa para mi hijo. Y yo dije a mi señor: quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Yahweh, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere a sacar agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Yahweh para el hijo de mi señor. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Ribca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dijo: te ruego que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de sobre su hombro y dijo: bebe, y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y también dio a beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nahor, que le dio a luz Milcá. Entonces le puse un pendiente sobre su nariz y brazaletes sobre sus manos. Y me incliné y adoré a Yahweh, y bendije a Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Yahweh ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Ribca delante de ti, tómala y vete, y sea esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho Yahweh. Y aconteció que cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra y adoró a Yahweh. Y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Ribca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, pues que Yahweh ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Ribca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Ribca su hermana,
y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Ribca y le dijeron: nuestra hermana eres, sé madre de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Se levantó entonces Ribca y sus mozas, y subieron sobre sus camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Ribca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que bebé, porque él habitaba en la tierra del sur. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Ribca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sará, y tomó a Ribca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Palabra del Eterno. Este capítulo 24 del libro de Génesis realmente es muy interesante, porque en primer lugar vemos a Abraham que hace jurar a su criado, y nos relata el viaje, la oración, es decir, la intercesión, pero también vemos claramente en este capítulo la señal que el Eterno pone, cuando viene el encuentro con Ribca, y claramente vemos que se cumple esa señal, y de esta manera el criado bendice al Todopoderoso. Labán, aquel pariente, lo hospeda cuando el criado da su mensaje, y ciertamente Labán y Betuel aprueban su pedido. Ribca promete ir al encuentro de Isaac. Entonces vemos claramente que desde el capítulo 23, que estudiábamos la muerte de Sará, termina nuestro capítulo diciendo que fue consolado Isaac, ¿sí?, después de la muerte de su madre. Ve Abraham sakem vavayamim vayabue berach et Abraham bakol. Así inicia nuestro capítulo 24:1, diciéndonos que Abraham ciertamente ya era viejo o anciano, lo podríamos traducir, y muy entrado ya en días. Pero dice también Vayabue Vaybarej, y Yahweh había bendecido a Abraham bakol, en todo. Quiere decir en todo sentido. Abraham, siendo ya viejo, nos explica este capítulo 24, y todos los sucesos narrados de este capítulo podríamos decir que ocurrieron 3 años después de la muerte de Sara. ¿Por qué? Bueno, porque Sara tenía 90 años cuando nació Isaac, y 40 cuando se casó con Ribca. Y eso lo podemos corroborar en el capítulo 25-20 de Bereshit. Abraham tenía unos 140 años en este tiempo. Como referencia les dejo Génesis 17:17. El criado suyo, el más viejo, aquel que tenía, digamos, toda la confianza de Abraham, un varón llamado Eliezer, nos explica el versículo 2, era el siervo de mayor confianza en la casa de Abraham. Medio siglo antes, de primera intención, él había sido elegido por Abraham como su posible heredero en Bereshit 15:2. Ahora fue llamado por Abraham para una misión, podríamos decir, importantísima. Y le dijo en el versículo 2, Simna yadeja tahat y erigí, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Una de las señales que vemos aquí puestas en marcha es que antiguamente una ceremonia se acompañaba a un solemne juramento, porque lo podemos corroborar con el versículo 3. Y también este tipo de ceremonia se menciona otra vez en el capítulo 47, verso 29 de Génesis. Sabemos que en ambos casos las circunstancias sugieren una promesa que había que cumplir fielmente después de la muerte de aquel quien hacía la promesa. Es decir, que se cumplía con su posteridad. La muerte de una de las partes
nos explica este versículo, no desobligaba a la otra del juramento, ¿sí? O sea, las explicaciones de esta costumbre varían algo entre diferentes historiadores y comentadores también de los textos de la Biblia. Considerada como el origen de la posteridad, se ha entendido que la palabra muslo o lomos, del vocablo hebreo que estudiábamos, señalaba hacia la futura descendencia de Abraham. O sea, en particular, sabemos que hay una señal, que es el Mashiach, como la simiente prometida. Si es así, por así decirlo, el juramento era formulado por el nombre de aquel que había de venir. El muslo también es un símbolo de señorío o autoridad. Entonces, al colocar la mano debajo del muslo, podremos decir que es un juramento de fidelidad a un superior. Le dejo Génesis 35:11, Génesis 46:26 y Éxodo 1, verso 5. Entonces le dijo: Simnaya deja tajad yerihí, veashvia java Yahweh Elohe Hashamayim ve'Elohe Haaretz, asher lo tikach isha livni, mi benot akenani, asher anoji yoshev bekirbo. Pon la mano debajo de mi muslo y te haré jurar por Yahweh, Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no vas a tomar esposa para mi hijo de las hijas de los Kenanim, entre los cuales yo habito, o yo estoy cerca, también se puede traducir según el texto hebreo. ¿Por qué le dijo no tomarás para mi hijo mujer? Bueno, aunque Abraham iba a vivir otros 35 años, como lo explica Génesis 25:7 y Génesis 25:20, parece haberse sentido algo débil en este tiempo. Es decir, que la autoridad dada a Eliezer en la elección de una esposa implica una sumisión de parte de Isaac, que ya tenía 40 años. En tiempos antiguos, como es hasta hoy en día, en Oriente Medio, esto de ninguna manera implicaba que los deseos de los jóvenes mismos eran ignorados. No, para nada. Digamos que la larga demora en hacer planes para el casamiento de Isaac probablemente se debió al deseo de Abraham de evitar que su hijo tomara una esposa cananea, ya que hasta entonces no había procurado conseguir una en Aram. La muerte de Sara quizá había añadido un sentido de urgencia a este asunto. Cuando hablamos de los cananeos, bueno, sabemos que el creciente libertinaje, la avodat zará, la idolatría de los kenanim, su inminente condenación, Abraham deseaba conservar la pureza de la simiente prometida. Su propia experiencia con Agar y las vicisitudes de Lot e Ismael también le habían enseñado el peligro de hacer alianzas con gente de origen pagano, idólatra. Además, el Eterno ya había prohibido el casamiento con los cananeos, prohibición que más tarde se incorporó en el Sefer Torah. Me refiero cuando son entregadas las mitzvot, allí por Shemot, Éxodo 34:16, y también aparece explícito en el Devarim, el Deuteronomio 7, verso 3. Entonces, ¿cuál es la orden que le da a Abraham? Ki el artzi be'el molati telech velakachta isha lifni leitzhak. Tendrías que ir a mi tierra, le dijo a Eliezer, y a la parentela, o a mi parentela, y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Esta es la orden que vemos claramente en el versículo 4. Artzi, lo traducimos como mi tierra. Claro, hago la aclaración, no a Ur Kashdim, no a Ur de los caldeos, sino está hablando de Harán, ¿sí? Y ambos lugares sabemos que son de Mesopotamia, aunque no estaban libres de la idolatría. Sabemos que los parientes de Abraham preservaron en cierta medida el conocimiento, el culto verdadero, digamos, la ishtahabá, la adoración al Todopoderoso, ¿sí? Génesis 31:19 le dejó de tarea, y Josué 24:2. Por lo tanto, una nuera tomada de ellos parecía muy preferible a una que procediera de los cananeos.
Entonces le dijo claramente, dice el verso 6, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Fíjese la prohibición, el precepto, es decir, la ordenanza, pero en el verso 6 aparece la prohibición, que no vuelva mi hijo allá. O sea, solamente Abraham encargó a Eliezer que no le permitiera a Isaac que fuera a Mesopotamia. Sentía que ni él ni su hijo tenían que regresar allí, ni siquiera para una visita. Y esto, junto con su edad avanzada, como nos explica el verso 1, probablemente influyó en él para que no volviera en persona a conseguir una esposa para su hijo. Dice nuestro versículo 7 del capítulo 24, Yahweh Elohe Hashamayim asher lekachani mi bet David umeeretz molati. Yahweh, Elohim de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela. Fíjese esta afirmación de la primera parte del versículo 7, donde dice más adelante que Él enviará a su ángel. Esta expresión de confianza en la dirección divina revela, mis amados, la permanente convicción de Abraham de que él y sus asuntos estaban bajo la dirección y la protección del Todopoderoso. Kadosh Baruj Hu dirigía los pasos de Abraham y él estaba muy confiado. La misma seguridad, el mismo bitajón, la misma confianza de dirección divina dada a Eliezer, posteriormente fue prometida al pueblo de Israel en Shemot 23:20 y posteriormente los seguidores de Mashiach en Hebreos 1:14. Entonces, vemos acá ejemplos para tomar y vemos también que nuestro versículo 8 dice una expresión que tenemos que subrayar. Dice, si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre. Subraya ahí donde dice serás libre de este mi juramento. Solamente te pido, le dijo, que no vuelvas allá a mi hijo. Otra vez le reitera en el versículo 8 lo que le reiteró en el versículo 6. Serás libre. O sea, en vista de la naturaleza, de la obligación de este juramento, Eliezer experimentó una preocupación en cuanto a su responsabilidad en caso de que ninguna mujer quisiera volver con él a Canaán. Abraham le aseguró a Eliezer que podría contar con el Todopoderoso, porque no lo dejaría. Y habiéndolo guiado hasta allá, Eliezer podía emprender el viaje teniendo bitajón, teniendo confianza en la conclusión feliz de esta misión. Pero si por alguna razón sucedía lo contrario, tenía que considerarse libre de esta obligación de juramento. Obviamente con la excepción de que en ninguna circunstancia debía permitir que Isaac fuera a Mesopotamia a conseguirse una esposa. No hay duda de que Abraham temía que Isaac pudiera sentirse tentado a permanecer en Mesopotamia y así torcer el propósito del Todopoderoso. Dice el versículo 10, 10 camellos. Aquí aparecen 10 camellos y esto está interesante. En cuanto al uso de camellos domesticados, me refiero en los tiempos de Abraham. ¿Sí? Abraham dejó toda la planificación, la ejecución de este encargo en las manos de su siervo Eliezer, digno de toda confianza, como nos explica el verso. La declaración de que Eliezer era el que gobernaba en todo lo que Abraham tenía, como explicábamos, nos muestra que era un hombre de experiencia, era un hombre de sano juicio. Ya había estado con Abraham durante más de medio siglo, nos dice Génesis 15:2. Y llega a Mesopotamia. El término hebreo traducido aquí de Mesopotamia, en el versículo 10, es Aram Naharaim. ¿Sí? Literalmente Aram de los dos ríos, porque tenemos el término dual, Naharaim. ¿Sí? Nahar es río, pero Naharaim es como dos ríos y Aram de los dos ríos. O sea, esta tierra donde florecieron los mitaños en tiempo de Moshe era llamada Naharina por los egipcios, que está en el norte de Mesopotamia, entre lo que es el Pefrat, el Éufrates superior, y el río Jabur.
La ciudad de Nahor, bueno, se creía la ciudad de Nahor como una ciudad de la región de Aram. La ciudad de Nahor, por lo tanto, no era la misma Aram, sino una localidad separada, fundada por Nahor y llamada por el nombre de él. Anótese Génesis 11:31. Dice el versículo 11: Vayabreja gemalim mihutz lair el beramaim leet erev leet tzet ashoabot. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua, dice. La hora en que salen las doncellas. No se dice nada en cuanto al viaje mismo, que debe haber llevado muchos días, claro, y Moshe continúa la narración de Sefer Bereshit cuando Eliezer llega al destino. La caravana de los 10 camellos había llegado al pozo fuera de la ciudad de Nahor y se arrodillaron para descansar y esperar que les dieran de beber. Desde la más remota antigüedad fue la costumbre de Oriente que las mujeres sacaran agua y la llevaran a casa, ya fuera en cántaros o en odres. Primero de Samuel 9:11 y Éxodo 2:16 también tenemos evidencia de ello. Eliezer consideró esta ocasión como una buena oportunidad para observar a las jóvenes de la ciudad y para decidir en cuanto a una esposa conveniente para el hijo de su amo. Entonces viene el verso 12 diciendo: Oh Yahweh, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Aquí vemos la intercesión, la plegaria, en el verso 12, ¿sí? En ningún momento Eliezer se desconecta del propósito. Habiendo sido criado, ¿sí?, en las leyes y estatutos, como bien se conocía en los tiempos de Abraham, siendo él mismo un firme creyente del Elohim verdadero creador de toda la existencia, elevó una plegaria, silenciosamente pidiendo sabiduría, pidiendo dirección y pidiendo, claro, la atzlajá, pidiendo el éxito en este emprendimiento. Este siervo que ora es un ejemplo también de los frutos del celoso cuidado de Abraham para las almas de su casa. La primera oración registrada en la Biblia expresa una fe infantil. Bien conocía Eliezer que era grande su responsabilidad de volver con una mujer que fuera una bendición, no una maldición para la casa de Abraham. Una que fuese ayuda idónea para su esposo y que no contribuyera a su caída. Por lo tanto, pidió una señal que lo guiara en su elección. No era fácil sacar agua suficiente para 10 camellos sedientos. Lo que propuso significaba una verdadera prueba de carácter. O sea, Eliezer quería estar seguro de que la mujer que llevara al hogar de Abraham fuese naturalmente amigable, dispuesta para ayudar y capaz de trabajar. Y aquí aparece en escena Rivka, dice el versículo 15, no por accidente, sino en forma que fue dirigida por el Eterno, podríamos decir. Fue respondida su oración antes de que lo hubiera completado. Y esta no fue la única ocasión en que la respuesta del Eterno vino tan rápidamente. Conocemos un relato también en Daniel 9:23 y en Isaías 65:24, donde el Todopoderoso ya toma en cuenta el pedido. Él está siempre dispuesto, escúchelo muy bien, para oír una oración sincera. Pero claro, expresada con fe, porque si no es imposible agradar al Kadosh Baruj Hu. El significado del nombre Rivka, sabemos que es un poquito oscuro en cuanto a su linaje. Sabemos que Génesis 22:23 nos da un poquito mayor de luz. Su cántaro sobre su hombro es típico de los pueblos orientales, esta costumbre de llevar cántaros de agua sobre la cabeza, ¿no? Las mujeres de Oriente, de Siria, llevan sobre los hombros también los cántaros de agua. Dice el verso 16 que era de aspecto muy hermoso.
¿Qué es lo que Moshe está presentándonos acá en el texto? Bueno, Moshe presenta a Ribka inmediatamente después de que aparece en el relato, al igual que Sará en Génesis 12:11 y Rachel en Génesis 29:17. Ribka era muy atrayente. Con el hecho de repetirlo, se hace resaltar su virginidad. Era verdaderamente una virtud importante para la que debía llegar a ser la madre de toda una nación. Y descendió a la fuente. La fuente era una vertiente natural, como lo indica la palabra hebrea Ayim. Generalmente se encontraban estas vertientes en Wadi, ¿sí? El lecho seco de una corriente de agua estacional, al paso que las ciudades se edificaban sobre montículos. Por lo tanto, necesariamente la gente tenía que descender hasta el lugar donde sacaban el agua. Por eso nos explica Yared que descendían, es decir, que bajaban para tomar el agua. Verso 19, seguimos avanzando en nuestro estudio, nos dice el verso 19, estoy en el capítulo 24, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Fíjese acá qué señal tan clara de lo que venimos estudiando y de la declaración que hizo delante del Todopoderoso Eliezer. Bueno, Ribka, a quien un cansado viajero solo le había pedido algo de agua para beber, inmediatamente manifestó disposición. Esto es muy importante que usted lo subraye. El ofrecimiento de sacar agua para los camellos fue voluntario y no obedecía a una costumbre. ¿Qué demostraba? Bueno, demostraba un genuino deseo de ayudar a los que estaban en necesidad. Y sobre todo, no tenemos que olvidarnos que su bondad fue utilizada por voluntad del Todopoderoso como una evidencia de que Él la había escogido para ser la esposa de Isaac. Su ofrecimiento podía ser la plena respuesta a la oración de Eliezer únicamente si provenía como una manifestación natural del carácter. O sea, que ella realmente era así y que no estaba actuando. Dice el verso 21, maravillado de ella. O sea, el hombre estaba maravillado, callando, para saber si Yahweh había prosperado o no su viaje. Y sucedió que cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le presentó un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes para sus manos que pesaban 10 ciclos de oro. Fíjese, este hombre Eliezer estaba tan fascinado por la buena voluntad natural, claro, de Ribka en ayudarle, que permitió que sacara agua para sus 10 camellos sin ofrecerle su ayuda. Él quedó sorprendido por la precisión y la prontitud, ¿sí?, en que el Todopoderoso movió su mano y respondió a su oración en dirección divina. Bueno, momentáneamente vaciló. ¿Podría ser verdad? De igual modo, los discípulos quedaron asombrados cuando Kefa nos dice Hechos 12, versos 12 al 17, ¿sí? Después de haber sido libertado de la prisión por un ángel, súbitamente estuvo ante ellos. Aunque oraban para que fuera librado, les resultó difícil aceptar la respuesta cuando él llegó. Y muchas veces nosotros también vacilamos por momentos. Dudamos, ¿podría ser verdad esto que estamos viendo? Y le da el pendiente de oro. Debe notarse, amados Ajim, que este regalo no fue la dote de ella, sino una expresión de gratitud de Eliezer. Aunque sospechaba que llegaría a ser la esposa de Isaac, Eliezer todavía ni sabía su nombre, mucho menos su relación familiar con Abraham. La palabra traducida, pendiente, en hebreo, nezem, que también aparece traducida como joya para la frente, ¿sí? Aquí lo ponen como un anillo para la nariz. Es la palabra nezem, nezem. Bueno, desde los tiempos antiguos las mujeres han llevado anillos en la nariz, ya sea en el cartílago de uno de los lados o en el tabique central de la nariz. Eso lo vemos en Isaías 3:21 y en Ezequiel 16, 11 y 12.
En Medio Oriente el anillo en la nariz todavía es el regalo que se acostumbra a dar cuando se compromete una pareja. El anillo de oro pesaba probablemente unos 6 gramos y los 2 brazaletes de oro entre 120 a 150 gramos, más o menos son las equivalencias al precio actual del oro. Bueno, su valor hablaríamos de unos 700 a 800 dólares. No es de admirar que Labán quedara sorprendido, ¿sí? Por eso dice el verso 30, que vio lo que le había regalado, lo que le había dado Eliezer. Y el verso 25 nos muestra la necesidad de un lugar para posar. Eliezer estaba convencido de que la joven que había conocido en forma tan notable era la elegida por el Eterno para acompañarlo de vuelta a Canaán. La hospitalidad parece haber sido una práctica común en el hogar de Rivka. De otro modo, no se hubiera sentido libre para invitar a un extraño a posar con ellos. Dice el verso 26, entonces se inclinó. Eliezer, aquel fiel siervo de Abraham, era uno de esos individuos felices que no solamente oran pidiendo ayuda, sino que también expresan su gratitud cuando la reciben. Dio toda la cabot al Eterno por el buen éxito que había acompañado esta misión. Eliezer podríamos decir que es un digno ejemplo del valor familiar. Abraham nunca había considerado su relación con el Todopoderoso como una mera posesión personal, pero sí la había vivido y la había enseñado, nos dice Génesis 18, 19, y había hecho que su gran familia participara de estos requisitos y los privilegios de estar en el pacto. Génesis 17, 23. Habían llegado a creer en el Elohim verdadero y a imitar el ejemplo de consagrar sus vidas al Todopoderoso de parte de Abraham, claro. Las 2 oraciones de Eliezer en el pozo de la ciudad de Nahor hacen resaltar el valor de la obra que se hizo desde el hogar. Como decimos muchas veces, los valores que se enseñan en el hogar dan su fruto fuera del hogar. Versículo 28 nos dice, Vatarat sanara betaged le betima kadeparim aele. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Fíjese que dice el texto, en casa de su madre. Hay varias explicaciones para responder por qué Rivka fue a la casa de su madre y no a la casa de su padre. Bueno, en primer lugar, su madre era cabeza de la familia. Eso no puede ser correcto porque los hombres de la familia decidieron la cuestión. Punto número 2, su padre, Betuel, había muerto y la persona de ese nombre, del verso 50, era un hermano menor. Punto número 3, en muchos países de Oriente Medio, las mujeres tienen residencias separadas y naturalmente Rivka fue allí primero para contar lo que había sucedido. Punto número 4, la expresión casa de su madre significa en realidad casa de su abuela. De acuerdo con una costumbre común, semítica, claro, por la cual una abuela puede ser llamada madre, puesto que la abuela de Rivka, Milcá se llama, es mencionada muchas veces, ¿sí? En los versos 15, si quieren notarlo, verso 24 y verso 47. Entonces, al paso que su madre no es mencionada, es posible que la última haya estado muerta. De modo que Rivka quizá residía con su abuela Milcá, quien siendo viuda tendría una casa separada. O sea, el tercer punto de vista parece ofrecernos una mejor explicación. Labán, algunos lo tradujeron como el rubio, ¿sí? O dirían el blanco, porque la palabra Labán significa blanco. Probablemente hermano menor de Rivka, nos dice Génesis 22, 23. Su carácter algo defectuoso, porque en evidencia más tarde, en sus tratos con Jacob, se reflejó en el hecho de que al ver los ricos regalos que había recibido de su hermana, salió corriendo inmediatamente para encontrar a Eliezer. Entonces aquí vemos señales que no son buenas en Labán y que también son ejemplo.
El verso 31 vemos la bendición que se da. Vayomer bo veruch Yahweh lamata mo bahutz vanoji peniti abait umakom la gemalim. Y dijo, dice el verso 31, y dijo: ven, bendito de Yahweh, ¿por qué estás afuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Fíjense aquí la bendición que se le da. Bendito de Yahweh. Aunque era idolatría, dice Génesis 31:30, Abodá Zara, Labán también conocía y apreciaba la Abodá a Yahweh. El relato de Ribcá, de su encuentro providencial con Eliezer cerca del pozo, sin duda hizo recordar a los hermanos la migración divinamente señalada a Abraham para que fuera a Canaán, y los informes también de su progreso allí. Él le dijo: come, pero él dijo: hasta que no termine de dar el mensaje, no comeré. Y esto es muy típico, ¿no?, de la cortesía oriental, que normalmente posponía la transacción de negocios hasta después de la comida. Eso comenta el historiador Homero en la Odisea 3:69. Típica costumbre de Oriente. Sin embargo, Eliezer sintió que su misión era tan apremiante que no podía detenerse aún para comer mientras el asunto siguiera pesando sobre su corazón y su resultado permaneciera incierto, claro. Su diligencia aquí manifestada explica la confianza que Abraham le tenía y la justifica plenamente. Dice el verso 49, declarádmelo. O sea, después de repetir el relato de la prosperidad de su amo, del nacimiento de Isaac, de su propio juramento de conseguir una esposa para Isaac entre los parientes de su amo, y de la forma en que había sido llevado al hogar de Ribcá, Eliezer, con solemne fervor, insistió en una decisión inmediata. Él no dijo: voy a venir la semana que viene para que me des la respuesta. Él dijo: necesito una decisión inmediata. Ciertamente, dice el verso 50, de Yahweh ha salido esto. Como dijimos, en armonía con la costumbre normal de Oriente Medio, Labán y Betuel tenían que aprobar el propuesto casamiento de Ribcá con Isaac. Sin embargo, puesto que el Eterno, Yahweh, ya había decidido el asunto, no les quedaba otra alternativa sino que acceder. En lo que a ellos se refería, la decisión de Yahweh no podía ser cuestionada por ellos. Y si Eliezer quedó en libertad para llevar a Ribcá a Canaán, y así entonces Eliezer quedó en libertad, como dijimos, del juramento para llevar a Ribcá a Canaán. Verso 52, seguimos avanzando en nuestro estudio. Vayeika asher shama eved Abraham et divrehem vaishtahu arza la Yahweh. Estoy en el versículo 52 que nos dice: y aconteció que cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra y dice, y adoró, es decir, que se postró ante Yahweh. Esta es la tercera oración de Eliezer durante su corta estadía en la ciudad de Nahor. Parece que cada incidente de la vida era para él un motivo de oración. Anótese el verso 12 y el verso 26 de nuestros versículos, donde aparecen las otras dos oraciones, y esta es la tercera. Ya fuera en procura de dirección o para agradarle, tal vez fuera por una actitud de ir en procura de dirección o simplemente para agradecerle. Otros bien pueden confiar en un hombre que a su vez confía en Elohim. ¿Cuánto mayor sería nuestro éxito en todos los asuntos temporales si, como Eliezer, reconociéramos a Elohim en todo lo que hacemos y no a las personas? Dice el verso 54, enviadme a mi Señor. Eliezer estaba impaciente por completar su misión, informando su éxito a Abraham. No fuera que la demora se convirtiese en una causa de preocupación para él. Como podría esperarse, los parientes de Ribcá quedaron turbados ante el pensamiento de una separación tan súbita de ella. Ellos creían que debía disponer de suficiente tiempo a fin de prepararse para una partida y también para que se le pudiera dar una despedida adecuada. Y de acuerdo con la costumbre oriental,
Sin duda esto incluiría varios días de festejos, varios días de holgorio. Dice nuestro verso 56, no me detengáis. Aquí vemos la insistencia de Eliezer y su consideración por Ribcá indujeron a Labán a dejar la decisión con ella. La pregunta que surge es, ¿estaría dispuesta a privarse del placer de unos pocos días más en el hogar de su niñez a fin de complacer a su futuro esposo y al padre de él? La pronta y voluntaria respuesta de ella, ¿qué es lo que nos refleja? Nos refleja madurez de juicio, un espíritu desinteresado y el reconocimiento de que de allí en adelante su primer deber debía ser para su esposo. Dice nuestro versículo 60, y bendijeron a Ribcá y le dijeron, nuestra hermana eres, sé madre de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. La familia de Ribcá invocó sobre ella Berajot, es decir, bendiciones prometidas por Elohim a Abraham. Todavía los orientales consideran que una descendencia numerosa es la mayor de las bendiciones y ese fue el principal objeto de su deseo para ella. En cuanto al anhelo expresado de que su simiente poseyera la puerta de sus enemigos, podemos ver en Génesis 22:17, vamos a ir a Génesis 22:17 que dice, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces de aquí tomamos la idea, ¿sí?, de las bendiciones que recaen sobre ella por esta actitud. Verso 62 nos dice, y venía Yitzhak del pozo del viviente que bebé, porque él habitaba en la tierra del sur. ¿Sí? Venía Yitzhak, ve Yitzhak ba mivo ve'er la jairoi, ve'u yoshev be'eretz hanegev. O sea, él venía del Negev, dice, venía del sur, y lo mismo que del viaje a Mesopotamia, nada se dice del viaje de regreso a Canaán. Moshe pasa inmediatamente a la escena de la bienvenida de ella en su hogar futuro. Y este acontecimiento ocurrió en el pozo que Agar había llamado Pozo del Viviente que me ve, y eso lo estudiamos en Génesis 16:14. En el Negev, es decir, al sur de Beersheba. Desde la muerte de Sara había ocurrido en Hebrón. Indudablemente Abraham una vez más había cambiado su residencia. Aquí tenemos otra evidencia más, Génesis 23, verso 2. Seguimos avanzando, versículo 63, había salido Yitzhak a hacer tefilá al campo, es decir, a orar a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró y aquí los camellos que venían. ¿Sí? Él salió a hacer la plegaria y vemos que aquí se completa el propósito del Todopoderoso. No es seguro el significado exacto de la palabra la suaj. Lo podemos interpretar como la plegaria, la oración, pero también se traduce como meditar. Bueno, la idea de meditar se encuentra en las versiones más antiguas, no semíticas de este texto. Por ejemplo, la Vulgata, la Septuaginta. En las versiones semíticas más antiguas, es decir, el Pentateuco samaritano, también el Targum de Onkelos, la traducción es orar. Y eso fue aceptado por el gramático hebreo Kimhi en la Edad Media y otros expositores más. El hecho de que Ribcá llegara a ser un consuelo para Yitzhak mientras todavía él lamentaba la muerte de su madre, como dice el verso 67, ha inducido a algunos comentaristas también a explicar que la palabra la suaj, como que significa lamentar, todavía incierto el significado preciso de esta palabra. Parecería lo mejor aceptar por ahora las traducciones más antiguas disponibles como se ha compartido. Yitzhak puede haber estado meditando en el feliz retorno de Eliezer con su amada, orando por ello, pidiendo. Con seguridad estaba anticipando
su inminente regreso de la Mesopotamia. Su felicidad futura dependería en gran medida, mis amados, de la clase de esposa que Eliezer trajera consigo. Ciertamente habría sido propio que Yitzhak se arrodillara y orase pidiendo la bendición del Todopoderoso sobre su nuevo hogar. Aquellos esposos y esposas cuya unión se produce como respuesta a la oración llegarán a ser la mayor bendición el uno para el otro. Por eso es importante que el Todopoderoso esté en todas las decisiones que se hagan y mucho más cuando tiene que ver con el matrimonio. Dice el versículo 65, ella entonces tomó el velo, el tzaif, y se cubrió. Rivka estaba ansiosa ante la expectativa de saludar a Yitzhak, pero sabemos que no se permitía que el novio o el amado viera el rostro de la novia antes de que hubiera concluido el casamiento o la unión, o el kiddushim. Además, su pudor se reveló todavía en otra forma. Para encontrar a su futuro esposo por primera vez, prefirió desmontar del camello. Versículo 66 de nuestro estudio dice: Vaisaper a Eved de Yitzhak et kol hadeparim asher asa, vaivia Yitzhak a Oela, Sarai mo vaikach et Rivka, bateilo leisha, vayeshavea, beinahem Yitzhak ajareimo. Entonces el criado contó a Yitzhak todo lo que había sido hecho. Y la introdujo Yitzhak a la tienda de su madre Sará, y tomó a Rivka por esposa y la amó, y se consoló Yitzhak después de la muerte de su madre, dice. Así termina el capítulo 24. Aunque no se dice nada de Abraham, indudablemente recibió a su nuera en la forma más amable y con muchas bendiciones, claro. El relato de la forma en que Eliezer encontró a Rivka debe haberle proporcionado mucha satisfacción. Es fácil pensar que esta ocasión fuera para Abraham una forma de mucho agradecimiento por ver las respuestas del Todopoderoso. Y dice el verso 67, la tienda de su madre Sara. Quizá ese mismo día o al día siguiente, Yitzhak condujo a Rivka a la tienda de su madre. Vacía durante 3 años, como explicábamos, llegó a ser entonces el hogar de Rivka y sus doncellas. Y esto implica que Rivka tomó el importante lugar de Sara en la casa de Abraham. La ceremonia del casamiento de Yitzhak indudablemente consistió en una sencilla declaración delante de testigos de su intención de tomar a Rivka como esposa. Le doy de tarea a Ruth 4, verso 10 al 13, pero también termina nuestro capítulo 24 diciendo que la amó Baevea. Yitzhak tenía toda razón para amar a Rivka. No solo que era bellísima, sino de un carácter bondadoso, alegre, y nos dice el versículo 16, muy considerado. Parece haber sido, hablando en términos generales, un modelo de muchas virtudes femeninas, como explica Mishlei 31, verso 10 al 31. La educación cuidadosa de Yitzhak y su espíritu sumiso ya se han hecho resaltar. El hogar de ambos tiene que haber sido un hogar muy feliz. Los relatos que ponen en evidencia Moshe al escribir este capítulo 24 nos muestra claramente, mis amados, que aquí está la aprobación del Todopoderoso. Hasta aquí llegamos y agradecemos al Todopoderoso por todo lo que vamos aprendiendo en nuestro estudio sistemático del libro de Bereshit. Ribono Shel Olam, amo supremo del universo, creador de toda la existencia, te agradecemos por estas líneas y estas porciones que estudiamos y que ciertamente son de mucho crecimiento y riqueza para nosotros, de saber que nuestros padres vivenciaron cada una de estas experiencias. Sabemos, Padre, los ejemplos que pones también para que nosotros podamos seguir cada una de estas pisadas. Te agradecemos, Boreolam, porque también conocemos más la cultura de nuestro pueblo Israel. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, síguenos dirigiendo en el estudio de Sefer Bereshit. Todá Rabá Leja. Amén y amén.